Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes a este panel tan transversal, tan transnacional, tan integrador de tantas cuestiones, aglutinador de tantas cuestiones que muchas veces son tabús en el mundo empresarial, en el mundo económico y que, bueno, lo hemos denominado descontaminar visiones globales sobre el empleo, el trabajo decente y la transición justa, ¿no? Pero incluye muchas más cosas, ¿no? Me presento un poco primero, que me ha tocado ser el presidente, una palabra que no me gusta, de este panel. Soy José Carlos González, he estado trabajando en cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas en comisiones obreras durante casi 20 años. Ahora ya estoy en fase de prejubilación, estoy como experto independiente y, bueno, soy miembro de un consejo que se creó en España, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, que la conoceréis, la ministra vicepresidenta del Gobierno, pero que está inactivo, ¿no? Que se quedó bloqueado precisamente por ese poder de veto que tiene ese poder corporativo, que no les gustan muchas de estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy, precisamente. Bueno, la sesión se va a grabar, ya lo sabéis. A la derecha tenéis toda la zona de chat. Óscar Molina, que junto a Bruno Manfrin, que no está aquí hoy, porque, bueno, ha sido padre. Óscar Molina y Bruno Manfrin han sido responsables de la configuración de este panel, de la organización, y Óscar moderará todo el debate. Y yo simplemente presentaré y diré alguna cosa quizá al final, ¿no? Bueno, en la sala tenemos a dos de los 4 ponentes que estaban previstos, a Jaime Toreste, Nancy Yáñez, bienvenidos, muchas gracias. Ahora os presentaré con un poco más detalle. Y teníamos previsto también que estuviera la voz del Parlamento Europeo a través de un europarlamentario, que es Ernest Urtasun, pero ahora mismo está actuando y hablando en el Parlamento Europeo. A cambio, lo que ha hecho es enviar un vídeo, que lo pondremos ahora mismo, que es una primicia, porque realmente es la actualidad de hoy mismo del Parlamento Europeo. Y es lo primero que voy a hacer, poner el vídeo, luego sigo presentando. Tendremos un tiempo de 10 minutos, 15 minutos por cada ponencia, un poco más porque el último ponente que estaba previsto, que es Chris Tupan, no puede asistir porque, bueno, él iba a hablar casi desde una aldea de Brasil y no tiene conexión ahora mismo. A cambio, pues enviará un texto y de alguna manera el indigenismo, que es una de las partes importantes que creímos que estuviera aquí en este panel, en este cambio ecosocial que necesita el mundo, no va a estar su voz directamente, pero estará a través del documento que envíe, ¿no? Así que tendremos un poco más de tiempo, en vez de los 10, 12 minutos, quizá 15 minutos, para después dejar el tiempo final para el debate, ¿no? Procedo a poner el vídeo de Ernest Urtasun, que sugerimos que hablara un poco de la situación actual, de los procesos de transformación ecosocial desde el Parlamento Europeo y de las posibilidades que esa necesaria coalición de la política progresista con el mundo ecologista, cómo está esa posible coalición desde el Parlamento Europeo. Y es justo lo que nos va a contar él ahora mismo. Así que tenemos como primicia un vídeo del Parlamento Europeo, del representante, del vicepresidente del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, que es Ernest Urtasun. Espera, José Carlos. Sí, perdona. Perdona, disculpa. Simplemente un poco lo que es, para introducir lo que sería la dinámica, si os parece a todos bien, lo que haríamos sería que hacemos todas las presentaciones, en este caso esta primera a través del vídeo y luego a los 2 siguientes ponentes, y luego ya al final pues recogemos las preguntas. Como veis todos los asistentes, en el menú al lado de la pantalla tenéis una serie de opciones, ¿no? Hay un chat donde podéis poner cuestiones, incluso, pues, por ejemplo, enlazar a documentos que os parezcan interesantes relacionados con el tema de la ponencia. También hay una opción de preguntas y respuestas, Q&A. Entonces, ahí, si os parece, si tenéis alguna pregunta que queréis plantear de cara a los ponentes a partir de las presentaciones, podéis ir colgando las preguntas ahí, los ponentes tienen acceso
Y en cualquier caso yo también iré un poco moderando, ¿no? Y viendo qué preguntas hay para luego al final pues ir de alguna manera ordenando el debate, ¿vale? Simplemente esta cuestión organizativa, ¿eh? Disculpa, José Carlos. Modera el tiempo y modérame a mí también, ¿eh? Que yo me puedo pasar en mi tiempo. Yo me tengo puesto un reloj de no hablar más de 5 minutos al principio, pero contrólame que no puedes dejarme hablar demasiado tiempo a mí. Que el tiempo es para ellos, que luego los presentaré con un poco más de detalle. Bueno, Ernest Urtasun es el Parlamento Europeo, la voz del Parlamento Europeo y, bueno, es el vicepresidente del grupo de Greens, de la agrupación política de todos los verdes en el Parlamento Europeo. Y, bueno, sin más, pongo el vídeo. A ver cómo funciona. Podéis ponerlo en pantalla grande si queréis. A ver. Bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me hubiera gustado estar con vosotros presencialmente, pero estoy en estos momentos en Bruselas en mis tareas parlamentarias y por ello no me he podido unir a este panel. En cualquier caso, sí quería aportaros la visión del trabajo que estamos haciendo en Europa en estos momentos sobre la transición ecológica y la transición justa, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que obviamente no estamos avanzando lo suficientemente rápido para cumplir con los objetivos de París. Para cumplir con esos objetivos tenemos que avanzar mucho más rápido en la reducción de emisiones y en estos momentos en la Ley Climática Europea que se aprobó recientemente tenemos una reducción del 55% de emisiones como objetivo para el año 2030 que nos parece del todo insuficiente. Por otro lado, como sabéis, la Comisión Europea ha presentado otro paquete de medidas que son las que tienen que cumplir este objetivo de menos 55%, que es la cuestión relativa a los diferentes reglamentos sectoriales que afectan pues, tanto a la industria del automóvil como a los edificios para cumplir esa reducción del 55%, ¿no? Y ahí seguimos teniendo un problema de ritmos, en el sentido de que vamos demasiado lento. Yo os pongo un ejemplo. El fin de la venta de vehículos a motores de combustión está fijado para 2035, que nos parece excesivamente tarde, ¿no? Y supongo que visteis el informe de Naciones Unidas sobre la trayectoria que llevamos en materia de lucha contra el cambio climático y vamos en una trayectoria que nos puede acercar a un aumento de prácticamente 3 grados centígrados, ¿no? Y eso evidentemente supondría para la biodiversidad y para la vida humana pues una auténtica catástrofe que tenemos que evitar. Por lo tanto, tenemos que ir mucho más rápido y eso significa acelerar la transición ecológica de una manera mucho más rápida. Y en eso estamos en el Parlamento Europeo. Vamos a tratar ahora con los reglamentos del paquete este que os decía de Fit for 55 ir mucho más rápido. Pero evidentemente la otra parte importante para que funcione esta transición es que sea vista como una transición que le llamamos justa o una transición que venga acompañada de un nuevo contrato social. Es decir, la transición ecológica no puede funcionar si no viene acompañada de un nuevo contrato social, que significa que a la vez que hacemos la transición ecológica recomponemos las heridas dejadas por la crisis financiera de la cual aún no nos hemos recuperado, ¿no? Y ahora mismo sobre eso tenemos parches, digamos, ¿no? Tenemos un fondo de transición justa, escaso en cantidad para las regiones más afectadas por la transición, pero por otro lado lo que necesitamos realmente es un nuevo acuerdo social sobre la redistribución de la riqueza y la revalorización del trabajo, ¿no? Yo creo que esos dos componentes son fundamentales, ¿no? Ahí tenemos toda una discusión sobre la fiscalidad que se ha abierto, afortunadamente, que con la presidencia de Biden en el G20 pues se está discutiendo la necesidad pues, de avanzar hacia un tipo mínimo del impuesto de sociedades, luchar más contra los paraísos fiscales, que después del escándalo que hemos vivido de los Pandora Papers, pues esto es cada vez más importante. Y eso parece que va abriéndose camino, poco a poco, pero va abriéndose camino. Y después tenemos, evidentemente, que recuperar un papel fuerte de la protección laboral, ¿no? Que creo que en España, evidentemente, la vicepresidenta Yolanda Díaz está haciendo un gran trabajo. Tenemos que recuperar, digamos, que las rentas del trabajo vuelvan a ser rentas dignas, dejar atrás lo que ha sido trabajar en la pobreza, que es un fenómeno cada vez más extendido, porque si todo ello no lo hacemos, no lograremos, evidentemente, que la transición ecológica tenga un acompañamiento social, ¿no? Y eso es fundamental. No habrá transición ecológica si no hay un nuevo acuerdo social, ¿no? Y ahí yo creo que el factor defensa del trabajo y de sus condiciones y una nueva fiscalidad para mayor redistribución de la riqueza son dos componentes que me parecen en estos momentos esenciales para hacer este nuevo pacto verde, este Green New Deal, que es lo que queremos hacer, ¿no? Aquí vamos a tener en esto de la transición justa
un debate fundamental en los próximos meses, ¿no? Que va a ser qué va a ocurrir con las normas fiscales europeas, en el sentido de que las normas fiscales europeas, como sabéis, están suspendidas. En estos momentos podemos gastar como países todo lo que necesitamos para la recuperación económica, pero ya hay algunos halcones en Europa que están pidiendo un regreso de las normas lo antes posible. Lo que estamos diciendo las izquierdas desde el Parlamento Europeo es que las normas no se pueden volver a reintroducir antes de ser reformadas. Saldremos de la crisis con unos niveles de endeudamiento que obviamente va a ser imposible cumplir con los criterios establecidos en Maastricht. Además que las condiciones monetarias hoy en día hacen que este endeudamiento sea perfectamente sostenible, por lo tanto no tiene ningún sentido ir a ritmos de reducción de la deuda demenciales para llegar a un 60% del PIB, lo que provocaría, digamos, que el año que viene y el otro y el siguiente sean 3 años de austeridad salvaje en la periferia, ¿no? Esa va a ser una batalla política que vamos a tener, porque desde luego, si alguien está pensando en reintroducir las normas fiscales europeas para consolidar rápidamente las cuentas públicas y volver a una fase de austeridad, lo único que va a conseguir, aparte de otra ronda de sufrimiento social, es reventar la transición ecológica. No va a haber transición ecológica bajo un marco austeritario, necesitamos inversión, ¿no? Y por lo tanto, ese debate sobre las normas fiscales va a ser fundamental. Bueno, y en todo este debate, evidentemente, pues necesitamos, ¿no? Yo creo que lo planteáis en estas jornadas, una alianza, ¿no? de las fuerzas ecologistas y verdes y del mundo sindical para avanzar hacia esa transición ecológica, ¿no? Yo quiero celebrar 2 cosas, ¿no? La primera, que el sindicalismo en España está muy comprometido con la transición ecológica. Esto siempre ha sido así y quiero celebrarlo, y a la vez también tenemos un movimiento ecologista que es perfectamente consciente de que debemos avanzar en mayor justicia social, ¿no? Por lo tanto, eso permite trabajar conjuntamente, crear dinámicas compartidas. Aquí en el Parlamento Europeo, en estos temas, tratamos que los grupos progresistas, pues desde el GUE, los verdes, los socialistas, incluso una parte de la izquierda, los liberales, podamos trabajar cada vez más juntos. Tenemos aquí una estructura que se llama el Progressive Caucus, donde trabajamos diputados de diferentes familias políticas en un marco compartido para poder avanzar estas cuestiones, ¿no? Y recientemente también hemos creado una alianza internacional de parlamentarios a favor del Green New Deal, en el que participan algunos congresistas de la izquierda del Partido Demócrata, donde también tratamos de hacer avanzar esa agenda, ¿no? Así que, bueno, son tiempos de urgencias, son tiempos de trabajo en común, de tratar de encontrar espacios de lucha compartida, y en eso yo creo que vamos a estar sin duda en los próximos meses y años, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, pues yo lo dejo aquí, pero celebrar mucho que estéis haciendo estas jornadas, agradeceros una vez más que me hayáis dado la oportunidad de compartir estas ideas con vosotros, y os mando un fuerte abrazo. Pues nada, muchísimas gracias, Ernest Urtasun. Creo que se ha oído bien. Al principio un poco de eco porque no apagué mi micrófono, pero lo siento. Bueno, el vídeo se moverá por las redes y la grabación de este evento pues se podrá ver con más detenimiento y más tranquilidad. Bueno, termino presentando, porque no he presentado suficiente, precisamente la cuestión de las alianzas, que son tan importantes. Pues efectivamente, como decía Ernest, en España tenemos unas fuertes organizaciones de ecologistas y hay casos de coalición con el mundo sindical. En comisiones hay un caso muy interesante de un documento firmado entre las 5 grandes organizaciones ecologistas y el sindicalismo. Y bueno, el mundo ecologista, cuando hablan juntos, además, las grandes organizaciones ecologistas, pues nos abre la puerta a la posibilidad de que a través de, sobre todo, el activismo judicial, que es de lo que nos va a hablar ahora Jaime Doreste. Jaime Doreste es jurista, es abogado medioambientalista, es, digamos, el abogado estrella para mí de Ecologistas en Acción y que, bueno, está implicado en muchísimos pleitos jurídicos con vistas de poder, simplemente cumpliendo con la ley y haciendo cumplir la ley, llegar a éxitos, ¿no? Bueno, está implicado también en el famoso juicio climático, del que se habla demasiado poco en los medios y que supongo que nos contará. Y, bueno, también la posibilidad de que el ecocidio, que es un concepto jurídico que creo que se puede desarrollar, pues también nos hablará de ello. Después presentaré a Nancy, porque creo que es mejor que presente uno por uno, ¿no? Por lo que estoy viendo, me estoy improvisando. Así que, bueno,
Jaime tiene la palabra y quito mi micrófono. Sí. Bueno, pues buenas tardes y buenos días a todos y todas. Y muchas gracias a José Carlos y a Óscar por invitarme a participar en este evento tan particular, tan peculiar y tan potente, sobre todo. Esta conjunción, ¿no?, de las necesidades de un mundo más justo y también más ecológico. Al final, un mundo en el que merezca la pena y que sea posible la vida, ¿no? Yo, como bien me ha presentado José Carlos, soy abogado, yo siempre digo que soy abogado de pajaritos, ¿no? Me dedico al medio ambiente y es en fin, o sea, mi campo de especialidad desde siempre. Desde hace muchísimos años colaboro con organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, entre otras, y efectivamente, tal y como se ha anticipado, soy uno de los abogados directores de estos juicios por el clima, que es la denominación que le hemos dado a los litigios climáticos españoles. Puesto que la fotogenia no es muy fuerte y porque yo también tengo el complejo de haber hecho toda una carrera, la de Derecho, sin prácticamente ver una sola foto en un libro, pues prefiero utilizar una presentación y compartirla con vosotros mientras vamos planteando el tema y esperando ajustarme al tiempo. Óscar, si ves que no es así, pues por favor no dudes en hacérmelo saber. El título que se me ha ofrecido es este que vemos, de Europa y la agenda climática y ambiental, entre la falta de ambición y el ecocidio. En realidad, la agenda climática y ambiental de la Unión Europea, yo creo que ya Urtasun lo ha planteado a grandes rasgos de una manera adecuada, y yo me voy a centrar más en lo que sería mi negociado, ¿no?, mi campo de actividad. Es decir, cómo desde el activismo ecologista judicial, que es el que yo puedo aportar algo diferencial, ¿no?, pues puede servir como herramienta de salida para esta crisis ambiental. Y es que, en fin, nuestro planeta, nuestra casa, nuestro hogar común, que es el planeta Tierra, como todos sabemos ya, se enfrenta a múltiples amenazas ambientales. Y esto que es una cuestión que se viene enunciando de esta manera desde hace muchísimas décadas ya incluso, la verdad es que no es por ello una frase hecha, una frase manida. Es que es una amenaza real, cierta y justa. El último informe del panel gubernamental de cambio climático decía que los daños del cambio climático, los más graves y irreversibles, ya están aquí, ya son una realidad. El último año de absoluta locura climática que estamos viviendo creo que debería despejar cualquier duda acerca de la potencial gravedad de estos efectos. Ya no del carácter antropogénico del cambio climático, que esto ya parece que está fuera de toda duda, incluso los más fervientes negacionistas pues ahora ya prefieren ser discretos al respecto, porque bueno, la evidencia científica y social es abrumadora. En definitiva, enfrentamos una crisis global ambiental. Que esta crisis supone al mismo tiempo lo que podríamos decir que es el mayor reto civilizatorio que tenemos. Es decir, cómo afrontamos este cambio global que estamos sufriendo de manera que, por supuesto, no se quede nadie atrás. Es decir, que esta salida de la crisis no sea a costa de medidas, como algunos compañeros ecologistas hablan, que sean de carácter ecofascista, ¿no? La salida de nuestra crisis ambiental, en nuestra situación actual, tiene que ser absolutamente democrática y horizontal. De ahí la importancia de conceptos que se están trabajando mucho desde los ámbitos, sobre todo del sindicalismo y también del ecologismo, como es la transición justa, ¿no? Que una transición que, por supuesto, no por ser justa, deja de ser urgente y necesaria. Porque si a todos los niveles de la ONU, de la Unión Europea, de los distintos estados, se está declarando la emergencia climática, en este caso, pues a las emergencias se les responde con medidas urgentes. Entonces no podemos seguir tirando la pelota hacia atrás y esperar que más adelante otro lo venga a solucionar, ¿no? Es decir, ya no cabe adoptar esta postura negacionista o extraccionista en los años 80, que cuando se hubieran podido adoptar medidas climáticas mucho menos dolorosas desde el punto de vista económico y social,
de las que van a hacer falta afrontar a partir de ahora. Porque luego veremos a cuándo nos aboca este reto civilizatorio. Pero ese desafío se convierte, debido a los poderosos intereses, muchos de ellos empresariales, en su mayor parte, y cuando no geoestratégicos, en contra, se convierte, más allá de un desafío, en toda una batalla. Y aquí, bueno, esta imagen, por supuesto, como podéis imaginar, es robada de la imaginería esta del Señor de los Anillos, pero lo que quiero decir es que esta es la batalla, en realidad la batalla ecológica y social es la batalla de nuestro tiempo. Y no todas las batallas merece la pena lucharlas, pero esta, desde luego, sí. Y en ello estamos, ¿no? Yo, mi perspectiva, mi aproximación, ya sabéis que va a ser más ambientalista, que es el campo en el que trabajo y me muevo. Y aquí habría que partir de qué se entiende por medio ambiente, porque aquí sabéis que hay definiciones para todos los gustos, pero la más comúnmente aceptada es la concepción sistémica, que lo que dice es que en esencia son el sistema biótico y el abiótico, es decir, los elementos vivos y no vivos, que conforman, que determinan las condiciones necesarias para la existencia de la vida en la Tierra. La amenaza ambiental, la crisis ambiental, lo que está poniendo en entredicho son las condiciones mismas de la vida. Lejos de suponer una amenaza, o sea, de suponer, una exageración, desgraciadamente creo que el día a día nos demuestra cómo estamos siendo capaces de colapsar ecosistemas, de colapsar grandes sistemas vivos y no vivos, y poniendo en entredicho la capacidad de grandes porciones de nuestro territorio planetario, de nuestro sistema mundo, para soportar la vida. Cuando ese colapso sea mayor, sea total, pues encontraremos una situación difícilmente abordable, ¿no? Buena muestra de esto es los famosos diagramas de Hopkins, que son, además de estéticamente bonitos, son visualmente muy eficaces, ¿no? Porque pone de manifiesto la gravedad del incremento de las temperaturas globales medias mundiales, ¿no? En fin, esa anomalía térmica media ya estamos muy por encima de los 2 grados y efectivamente vamos hacia una senda de un incremento de las temperaturas muy por encima de lo deseado, incluso por la comunidad internacional en los grandes tratados que se firman, ¿no? Pero no solo la emergencia climática, también la emergencia y la pérdida de biodiversidad es evidente, ¿no? Y aquí el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente no para de lanzar advertencias acerca de la grave pérdida de biodiversidad. Esta semana, sin ir más lejos, la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, modificaba el listado de especies en peligro de extinción para declarar oficialmente extintas 55 especies en Estados Unidos, ¿no? En el primerísimo mundo. De recordar que el ser humano ha sido capaz de, por ejemplo, extinguir la especie silvestre más abundante del mundo, como era en su momento la paloma migratoria europea. Y que especies tan absolutamente comunes, por lo menos en las ciudades europeas, como es el gorrión común, se está planteando seriamente catalogarlo como especie amenazada por la importante regresión que están sufriendo sus poblaciones. Tal es el grado de amenaza que estamos ejerciendo sobre nuestros compañeros vivos en este planeta. Frente a esta amenaza, sería injusto decir que el derecho se ha mantenido al margen impasible. Al contrario, desde los años 70, a través de la cumbre de Estocolmo, posteriormente la de Nairobi, la de Río de Janeiro, se han estado dictando ingentes cantidades de normas para la protección del medio ambiente. Cosa muy diferente, como luego veremos, esta normativa está sirviendo para los objetivos declarados. Y es que, por desgracia, existe los textos, que es más que nada una broma, ¿no? Es la famosa ley de Murphy para los abogados, bueno, contiene varias afirmaciones, varias aseveraciones como las que aquí expongo. Y es que realmente por muchas leyes que haya en la práctica, lo que nos encontramos es que aquella frase hecha de echar la ley hecha la trampa, pues bueno, formulada por la ley de Polis, es una ley de al menos 50 palabras, contiene como mínimo una trampa, ¿no? O sea, una trampa. Y cuanto más leyes, más trampas hay.
Y esto es lo que está pasando con muchas de estas normas del derecho ambiental, que están llenas de excepciones, contraexcepciones y demás trampas que camuflan verdaderas intenciones inconfesables por parte de los poderes públicos del legislador. Pero también es verdad una cosa, y es que por deficiente que en muchas ocasiones resulte la legislación ambiental, por criticable que resulte o insuficiente que nos parezca la misma, al final esa legislación ambiental es con la que los abogados ambientalistas como yo hacemos nuestro trabajo. Y hay que decir que no siempre con poco éxito. Es decir, a nivel internacional ha resonado con mucha fuerza muchos casos exitosos que del derecho ambiental, que al final es nuestra aportación como juristas, nuestro granito de arena a este necesario cambio global, ¿no? Aquí los presupuestos de partida, por lo menos en el derecho español, es el reconocimiento al medio ambiente adecuado del artículo 45 de la Constitución y la obligación constitucional de que los poderes públicos velen por la utilización racional de los recursos naturales. Además, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, al igual que en el de muchos países latinoamericanos y también en nuestro entorno europeo, nos encontramos con que la riqueza del país, cualquiera que sea, en cualquiera de sus formas, está siempre subordinado al interés general. Y es que el interés general ambiental, porque el artículo 45 de la Constitución constitucionaliza el medio ambiente como un interés constitucionalmente protegido, va a primar, debe primar en muchas ocasiones frente a intereses económicos o mercantiles, por poderosos que estos puedan resultar. Con lo cual, si hay que ir a la pelea, peleemos, ¿no? En este caso, mi ring, mi campo de batalla, son los tribunales, y aquí os pongo una fotografía aérea del Tribunal Supremo, donde se está enjuiciando actualmente el juicio por el clima que formulamos ONGs ambientalistas y sociales contra el gobierno de España por la insuficiencia, por su inactividad climática. Me gusta citar siempre al filósofo y compañero Jorge Rittman cuando señala que ahora ya no podemos ampararnos en excusas como la falta de evidencia o conocimiento científico, ¿vale? De hecho, somos la primera generación, como él dice, que entiende perfectamente, que es perfectamente consciente de la gravedad de la situación climática, pero también corremos el riesgo de ser la última que puede evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque desde que en los años 90 se empezaron a hablar de las negociaciones sobre el cambio climático, la gravedad ambiental, la curva de emisiones no ha parado de crecer, ¿vale? A nivel global, la curva de emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 y similares, asimilables, es esta azul que vemos en pantalla, y efectivamente no ha parado de crecer. Por cierto, que si la línea amarilla representa las emisiones de gases de efecto invernadero en España, y el punto de inflexión de esta curva de crecimiento no tuvo nada que ver con políticas públicas de mitigación, ¿vale? Lo que fue el crack financiero del año 2007 y 2008, que golpeó muy especialmente a la economía española, fuertemente dependiente tanto de la construcción como sobre todo del sector turístico, y se vieron muy afectados por la crisis global, de la cual actualmente nos estamos recuperando, como bien se ha dicho. Es de notar cómo a mediados del año 2013 nuevamente volvió a implementarse esta cumbre de emisiones. Sin temor a exagerar, y por desgracia, da la sensación de que a nivel global, frente a esta crisis climática, lo que estamos haciendo es dirigirnos a toda marcha, en quinta, con el aire acondicionado puesto y las ventanillas bajadas hacia el abismo, mientras suena música festiva. Y esto, a nivel de madurez civilizatoria, pues nos deja bastante entredicho. También es verdad que el derecho a respuesta jurídica internacional, también nacional, como pone de manifiesto esta diapositiva, en muchas ocasiones no resulta eficaz. Pero, por no caer en las esperanzas, me gusta señalar, y por ejemplo en la universidad, bien que se insista respecto a los alumnos, somos la misma sociedad que apenas 8 años después de detectar que existía una capa estratosférica de ozono,
descubrir el papel de la capa de ozono como filtro como el filtro frente a las partículas, perdón, frente a las radiaciones solares, ¿vale? El filtro global frente a los rayos UVA. Apenas 8 años después se adoptó el protocolo de Montreal y esta norma ha resultado ser extraordinariamente eficaz, hasta el punto que apenas 30 años después de su aprobación y implementación, la recuperación de la capa de ozono está siendo mucho más rápida incluso de lo que las mejores expectativas científicas preveían. Es decir, tenemos experiencias en el derecho y en el derecho internacional exitosas para frenar amenazas al medio ambiente. ¿Por qué no podemos tener el mismo éxito frente al cambio climático? Tiene esto que ver, evidentemente, con que la economía capitalista está fuertemente basada al petróleo, a la disponibilidad permanente y a bajo coste de petróleo y otros combustibles fósiles como el gas natural o el carbón. Pero insisto, si conseguimos superar un problema, ¿por qué tenemos que pensar que no seremos capaces de enfrentar el siguiente? Bien. Frente a la crisis climática, en muchos países se han adoptado medidas por parte de los agentes sociales y de la organización ambientalista para llevar a juicio a los estados por la falta de ambición climática. Esta imagen que vemos aquí corresponde a la ONG Urgenda, que un colectivo ambiental y ciudadano que puso en jaque al gobierno holandés y le llevó a juicio por la insuficiencia de sus objetivos de mitigación climática para el año 2020. Aquí tenemos un paradigma de un caso en el que los tribunales dieron la razón, respaldaron el activismo ciudadano frente a esa inactividad o insuficiente actividad o insuficiencia de ambición por parte de los gobiernos. Pero también es un paradigma de la lentitud de la justicia, porque para cuando salió la sentencia definitiva, el periodo de cumplimiento para el cual se exigía mayores ambición climática, que era 2020, ya había pasado, ¿no? Sin embargo, esto no significa que esta sentencia haya caído en el saco roto y no haya servido para nada. Al contrario, como bien dicen los abogados europeos que defendemos varias causas climáticas, ponemos de manifiesto como el caso Urgenda no solo ha servido de revulsivo y fuente de inspiración para el resto de litigantes por todo el mundo, es que además, incluso a nivel holandés, está teniendo repercusiones. Porque se están teniendo en cuenta a la hora de fijar nuevos objetivos climáticos. Pues bien, aquí hay una cosa que llamaba la atención y es que mientras que se oía hablar en el derecho comparado de muchos litigios contra distintos países de la Unión Europea y del resto del mundo, como el caso Urgenda, que hemos dicho, el caso Giuliana en Estados Unidos, ellos dicen Universale contra el gobierno de la República Italiana, o el procedimiento de... Disculpadme, porque estoy teniendo aquí un problema. Voy a cerrar esta aplicación. Bien, disculpadme. Os hablaba del procedimiento de generaciones futuras contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, etcétera, etcétera. O más recientemente, un caso muy exitoso, que es el AFAP-2SIC, planteado por distintos colectivos ambientalistas y sociales, sobre todo liderados por Greenpeace y Oxfam, contra el gobierno de la República de Francia. Pues encontramos que en España no teníamos, o sea, no había un litigio semejante. Los motivos eran diversos y tenía que ver con la particular configuración del poder judicial en España, el carácter absolutamente conservador que podemos decir que tienen nuestros tribunales y que sufren en el día a día, la inexistencia de vulneraciones concretas del ordenamiento jurídico porque en España no teníamos una legislación de cambio climático, la consideración en la Constitución española del derecho al medio ambiente adecuado como un derecho constitucionalmente reconocido, pero que no tenía carácter de derecho fundamental, y un largo etcétera de cuestiones que se han puesto de manifiesto por la literatura jurídica en los últimos años. Sin embargo,
En fin, como bien decía Julio César, la fortuna sonría a los audaces y desde luego los grupos ecologistas no queríamos atenernos a este marco desfavorable. Nosotros ya sabemos que cuando defendemos el medio ambiente ante los tribunales de justicia estamos jugando en campo ajeno, ¿no? Con lo cual, bueno, no tenía sentido que nos descarnacionáramos por este motivo. Y pese a todo, los elementos en contra que teníamos, decidimos pues, plantear este tipo de procedimientos, este tipo de demandas contra el gobierno de España. ¿Por qué? Porque este tipo de batallas, como os decía antes, merece la pena dar. Del tipo de combates que merece la pena emprender. Y porque además en este tipo de procedimiento, lo importante en muchas ocasiones no es tanto el resultado como el camino en sí, ¿no? Como decía el poeta español, caminante en el camino, se hace camino al andar. Y considerábamos necesario emprender ese tipo de actuaciones. Bueno, pues decía que era llamativo que en España no hubiera un procedimiento cuando además, dentro del marco de la Unión Europea, España es el Estado más, junto con Italia, Grecia y Portugal, somos los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Lo cual, bueno, pues eso suponía un plus de exigencia para emprender. Bueno, ya desde septiembre del año 2020 ya podemos hablar de que en España tenemos en marcha demandas o litigios climáticos. Esta suerte de litigios estratégicos que reclaman de los poderes públicos mayor ambición climática, mayor intensidad en los esfuerzos de mitigación o que combaten políticas concretas contrarias a los esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero que exigen los compromisos internacionales. Aquí la premisa, el fundamento de esto del litigio climático, del juicio por el clima, es el Acuerdo de París. Y aquí vuelvo a lo que decía antes acerca de que los grupos ecologistas y los abogados ambientalistas criticamos muchas veces la legislación ambiental por insuficiente, pero luego somos los primeros que la esgrimimos para la defensa ambiental, ¿no? Ojalá la normativa fuera otra, pero no elegimos ni el campo de batalla ni las herramientas con las que tenemos. Con lo que hay nos tenemos que apañar y aún así conseguimos importantes éxitos ambientales. Una visión menos optimista que esta sería decir que, pese a la pobreza o la insuficiencia de la legislación ambiental, ni siquiera esta se cumple. Bien, eso es cierto, pero, insisto, son las cartas con las que jugamos. Bueno, ¿a qué nos hemos comprometido todos los Estados firmantes y que hemos ratificado tanto el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático como el Acuerdo de París como norma de desarrollo aprobada en la COP21? Pues a lo que nos hemos comprometido es a realizar todos los esfuerzos para mantener el incremento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y sobre todo intentar que ese incremento de la temperatura no supere el grado y medio. Las contribuciones determinadas a nivel nacional tendrán que ser lo suficientemente ambiciosas como para dar respuesta a este compromiso asumido, como recuerda el artículo 3.1. Bueno, pues esa es la premisa que afrontamos o de la que partimos en los litigios climáticos. ¿Qué quiere esto decir? Que no vale cualquier contribución nacional, contribución determinada nacional, sino únicamente aquella que responda de manera justa y atendiendo a la responsabilidad histórica de cada país a ese objetivo de no incrementar el grado y medio de incremento de temperatura. En el marco, el primer juicio por el clima, la ventana de oportunidad que encontramos y a través de la cual decidimos atacar, nos lo dio el Reglamento de Gobernanza Climática. Y es que la Unión Europea actúa como un actor que integra toda la acción de los Estados miembros de la Unión Europea ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Este reglamento de gobernanza emplazaba a los Estados miembros a que antes de finalizar el año 2019, cada uno de los Estados miembros aprobase y comunicase a la Comisión Europea un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que, sobre todo lo más importante, se plasmasen los objetivos de mitigación. Bien, puesto que
a fecha de 31 de diciembre de 2019, como si lo preferís decir, a 1 de enero del año pasado, no se había formulado demanda climática, aquí tuvimos la posibilidad de plantear un recurso contra la inactividad gubernamental, la inactividad climática del gobierno de la nación. Y aquí la premisa, como os decía antes, es que únicamente va a ser conforme al derecho internacional, aquella contribución determinada a nivel nacional, aquel Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que respondiese a las exigencias científicas que nos marcan el camino para no superar ese incremento de 1,5 grados. Y aquí el informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA del año 2019 nos decía que se necesitaba una reducción anual acumulada del 7,6 para así poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a estos niveles industriales. Este 7,6 acumulado de 2020 a 2030 viene a ser un 54,6, que las organizaciones ecologistas lo hemos reducido, lo hemos simplificado a un 55%. Es decir, lo que se pretendía era que se aprobara un PNIEC y que este PNIEC recogiera una ambición suficiente y acomodada a lo que establezca el IPCC. Y esta ambición climática tiene que ser del 55%. ¿Por qué? Por la responsabilidad histórica y la aplicación del principio de comunes pero diferenciadas responsabilidades del Estado español. Si a nivel planetario la reducción tiene que ser del 55, primero no se pueden encontrar elementos de juicio para entender que el compromiso de España tenga que ser menor del 55%. No solo eso, es que además la responsabilidad histórica de nuestro país es muy clara. Cuando se ratificó el protocolo de Kioto, puesto que se negoció una vez más, no individualmente, sino a nivel de toda la Unión Europea, en lugar de establecernos un objetivo de reducción de emisiones del 7%, al Estado español, puesto que industrialmente era menos poderoso que las potencias comunitarias, se nos permitió incrementar nuestras emisiones en un 14% respecto del suelo del año 90. Y aún así lo superamos y llegamos a estar en torno al 44% de incremento de emisiones respecto al año 90. Además, solo este tipo de políticas de mitigación climática ambiciosas podrán garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho al medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo de la tramitación de este procedimiento, finalmente sí se aprobó el PNIEC. ¿Vale? Iniciado el procedimiento, a finales de marzo del presente año, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la aprobación del PNIEC. Este PNIEC tiene los siguientes objetivos. En lo que se refiere, y es importante, a la reducción de los gases de efecto invernadero, se establece un objetivo de apenas el 23%. Digo apenas porque ya hemos visto que la evidencia científica fija el objetivo de reducción en un techo muchísimo más alto. Y es a lo que nos tenemos que atener. Es decir, tiene que ser la mejor evidencia científica y no los intereses económicos especulativos los que fijen los objetivos políticos en materia climática. Por complejos que puede resultar alcanzarlo. Eso somos absolutamente conscientes. Disculpa, Jaime. Sí. No sé si te queda mucho. Sí, no, voy a terminar y dejo posteriormente para el debate el tema del ecocidio, pero ya sé. Vale, perfecto. Venga, gracias por la aviso, disculpa. Entonces, los objetivos del PNIEC puestos de manifiesto, por lo que se ha conseguido, lo que se plantea en la demanda es lo que se aquí en esta diapositiva, es decir, un 23% de reducción de gases de efecto invernadero es absolutamente insuficiente respecto a las advertencias de la propia Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Que exige que sea de un 55% para el 2030 respecto al año 1990. ¿Quiénes son los recurrentes? ¿Quiénes son los actores, los demandantes en este procedimiento de este juicio por el clima? Bueno, pues somos dos grandes organizaciones ecologistas en España, como es Greenpeace España y Ecologistas en Acción, así como Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo,
que nos aportan la vertiente más social, más humana de este procedimiento y, sobre todo, tenemos también a la Juventud por el Clima, que es Fridays for Future Spain, ¿no? Que nos aportan además la absoluta legitimidad de luchar por los intereses de las generaciones presentes, pero que ninguna responsabilidad puede achacarse respecto de la situación climática actual, ¿no? Bueno, esto es cuando se hizo la presentación del juicio por el clima ante el Tribunal Supremo, ¿no? Que a mano izquierda me tenéis a mí y a mano derecha a Lorena Ruiz Huerta, que es la abogada de Greenpeace, la directora de estrategia jurídica de Greenpeace, ¿no? Y en el centro, puesto que Fridays for Future no tiene por su propia naturaleza personalidad jurídica propia, los 5 jóvenes que firman a título personal en representación de toda la juventud española esa demanda por el clima. Estos juicios por el clima tienen 3 patitas, como nos gusta hablar, que es, por supuesto, la procesal, la judicial, y luego toda la comunicativa y de movilización, ¿no? Constantemente se están generando contenidos para los medios de comunicación, tanto los mass media como a nivel de internet y demás, y ahora pondré en los comentarios la página web del juicio por el clima para vuestro conocimiento. Y luego es importantísimo mantener el pulso de la movilización ciudadana, ¿no? Hace 2 semanas celebrábamos la Global Strike ambiental convocada por Juventud por el Clima, Fridays for Future, y la verdad es que fue un éxito en todas las capitales de provincia de España. Espero, o sea, como me he extendido mucho en el juicio por el clima, espero luego tener tiempo para plantear, dar algunas pinceladas de otro instrumento jurídico que puede servir para la justicia ambiental y climática a nivel internacional, como es el ecocidio. Pero bueno, eso, insisto, lo dejo para más tarde y si hay tiempo para el debate. Muchas gracias y disculpad. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, encantado de que hayas citado a personas que yo hubiera querido que estuvieran en este panel también, al filósofo Jorge Reisman, a Lorena Ruiz Huerta también, porque me parece que también era otra mujer que podía haber actuado en este panel respecto al juicio climático y a los aspectos jurídicos de las posibilidades que hay de este activismo judicial. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia. Jaime ha citado algo que da pie a la presentación de Nancy Yáñez, que es la cuestión de las constituciones, ¿no? Que ha citado que en la Constitución española hay elementos que tienen que ver con la defensa del medio ambiente como patrimonio de todos, ¿no? Y como derecho al medio ambiente también. Y en las constituciones del mundo, pues hay algunas constituciones que han abierto ese camino. La Constitución de Ecuador creo que también tiene algo de esto, ¿no? Y tenemos la gran posibilidad de que en Chile de nuestro corazón, de España y de nuestro Allende querido, pues en la Constitución, que el proceso constituyente chileno se incluyan cuestiones que tienen que ver con esta descontaminación. Y por cierto, tengo que recalcar que en el manifiesto que da pie a todo este tremendo evento que es el Democratizing World, el término es descarbonizar, pero nosotros hemos querido ampliar a descontaminar, que es mucho más amplio que solamente descarbonizar. Pero no solamente eso, le queremos dar un sentido en este panel mucho más amplio, también un sentido filosófico que tiene que ver descontaminar incluso nuestra forma filosófico también, de nuestra forma de vivir, que también es necesario, ¿no? Bueno, doy pie a Nancy, que me enrollo y empiezo a hablar más de la cuenta y hago una ponencia, ¿no? Nancy es doctora en Derecho y tiene un currículum tremendo. Yo, bueno, lo he leído y no paro de sorprenderme, bueno, me lo leeré con más detenimiento, pero lo que me gusta destacar, ahí ampliará ahora, que es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, ¿no? Y eso, la cuestión de la integración de derechos humanos con todo, con medio ambiente, el derecho al medio ambiente como derecho humano también, me parece interesantísima esa perspectiva. Entonces, bueno, Nancy, te doy ya la palabra, amplía lo que quieras de tu currículum y, bueno, la pantalla y el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. La verdad que
Voy a ocupar el tiempo para nuestra conversación y agradecer la presentación de Jaime, porque sin lugar a duda para quienes trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos ambientales de pueblos indígenas, que es mi caso, la verdad que su exposición es maravillosa y tomé nota de todo ello para poder efectivamente orientar nuestras estrategias de litigio estratégico en nuestro país, porque sin lugar a duda lo que se está realizando en este ámbito es señero y podría marcar efectivamente un nuevo derrotero en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente con un efectivo sentido no solo de sustentabilidad, sino que de prevención de daños irreversibles a nuestro planeta. Voy a compartir pantalla, espero que funcione, no soy muy diestra en estos temas. A ver, vamos a ver aquí. Por alguna razón, espérenme compartir el audio del sistema, no. Ahí estamos, perdón. Tengo problemas para... Voy a ver si... Parecía que se compartía bien, salió la... pero se ha quitado después. Está compartiendo, no está compartiendo, sí. ¿no? Lo que pasa es que no la ventana. Está compartiendo, pero no la diapositiva, exactamente. Entonces, voy a intentarlo, si no de lo contrario vamos sin la presentación, porque a diferencia de... tiene demasiadas letras como para que sea efectivamente atractiva. Entonces puedo tomarla en definitiva desde acá para no demorar. Voy a hacer un último, creo que para no demorar en definitiva se me ha hecho la siguiente consulta, ¿no? Perspectiva indigenista a la incorporación del principio de sostenibilidad ambiental en el contexto del proceso constituyente chileno. Y por lo tanto, para compartir efectivamente una perspectiva desde los pueblos indígenas, he querido basar mi presentación en un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es un diagnóstico destinado precisamente a identificar las demandas de los pueblos indígenas de nuestro país y del pueblo afrochileno en relación con el proceso constituyente. Este fue un estudio que tuvo lugar en diciembre y enero entre el 2020 y el 2021 como previo precisamente a la conformación del órgano constituyente. Las entidades ejecutoras fuimos el Centro de Derechos Humanos y el encargo era de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De esa manera se quería traer efectivamente, visibilizar cuáles eran las demandas constitucionales de los pueblos indígenas y del pueblo afrochileno a efectos de hacer recomendaciones a la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de modo que puedan tener un acompañamiento más eficaz a las organizaciones indígenas durante el proceso. En este estudio participaron hubo una amplia participación indígena, no obstante lo limitado del tiempo. 73 invitaciones se cursaron a 113 líderes y lideresas indígenas, 44 entrevistas se efectuaron con 65 líderes y lideresas. Y lo primero que surge de esas entrevistas es la demanda fundamental por el reconocimiento constitucional. Entendiendo por reconocimiento constitucional, uno,
que no solamente busca un reconocimiento simbólico en el texto constitucional, sino que efectivamente la redistribución del poder estatal para que los pueblos indígenas puedan tener una pertenencia efectiva en el cuerpo político del país, como un sujeto político capaz de decidir sobre sus propias vidas y contribuir a los elementos centrales de la vida en común. Es una demanda que plantearon los pueblos indígenas desde el proceso de transición democrática y que no obstante ello ha constituido uno de los grandes rezagos en materia de derechos humanos en lo que respecta a la transición política chilena. Entonces, la constitucionalización de los derechos indígenas a partir de la demanda por reconocimiento implica poner en el debate la descolonización de nuestras sociedades, una descolonización que no fue garantizada por el proceso de independencia de nuestros países y que hoy día implica reconfigurar el modelo de Estado en uno en donde, en definitiva, se puedan no poner en discusión esta concepción eurocéntrica del Estado-nación que supone que el Estado está estructurado sobre la base de una nación homogénea, que además es leal al proyecto de Estado y en eso cifra su gobernabilidad por un Estado que reconozca que esta comunidad política es efectivamente plurinacional y que finalmente la configuración como Estado nacional lo que ha hecho es perpetuar la hegemonía de la oligarquía y sus privilegios. Se demanda entonces un cambio en el tipo de Estado a uno en que la comunidad política ya no solo está integrada por ciudadanos, personas o individuos, sino que por pueblos preexistentes a la conformación de los estados que mantienen todo parte sus propios sistemas de vida y costumbres, no obstante la conquista, no obstante la preservación de modelos de subordinación colonial en la historia republicana de nuestros países, cuyas manifestaciones culturales hacen parte de su proyecto civilizatorio, el que han mantenido a lo largo de la historia y que se expresa en el vínculo con un territorio sobre el cual ejercen ocupación ancestral y respecto del cual reivindican el autogobierno como principio fundamental del derecho que tienen todos los pueblos a la libre determinación. Por eso que el debate se centra en el modelo de Estado y la demanda indígena se despliega por un Estado plurinacional porque entiende que el Estado plurinacional no solo se configura con el otorgamiento de derechos colectivos para los pueblos indígenas, sino que efectivamente cambia su estructura para distribuir poder político por medio del autogobierno y mecanismos de incidencia efectiva en la toma de decisiones sobre los intereses que competen a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas ponen en el debate constitucional una nueva perspectiva, una nueva filosofía, como bien nos señalaba, señalaba José Carlos, ¿no? En definitiva, una comprensión, una nueva epistemología sobre la forma de comprender la naturaleza. En las entrevistas que nosotros realizamos podemos observar demandas constitucionales en distintos ámbitos. El derecho a la naturaleza, en los términos como ha sido concebido en las constituciones de Ecuador y de Bolivia del 2008 y del 2009, o empieza a preconfigurarse en el desarrollo constitucional latinoamericano en Colombia a través de del reconocimiento de los derechos de la naturaleza a los elementos que la configuran, como es el caso de la protección del río Atrato o la protección de la Amazonía, el derecho al agua, el derecho a las tierras, el derecho al territorio, el derecho al mar o maritorio, ¿no? A todos los elementos que componen los ecosistemas indígenas y que corresponden a cerros, montañas, Malcu en la denominación andina o ríos, lagos, Menoco en la denominación que hace el pueblo mapuche por medio de la lengua propia que es el mapuzungún. La protección del derecho indígena a establecer sus prioridades en materia de desarrollo constituye un derecho central cuando hablamos de la comprensión indígena de la naturaleza, ¿no? Vinculado
claramente a la disponibilidad o a la integridad ambiental de su hábitat, amenazado fundamentalmente por actividades extractivas en los territorios. Chile tiene un modelo económico fundado en el extractivismo, cuyo marco regulatorio está dado por un capitalismo totalmente desregulado, tal vez el más desregulado del planeta, a través de un proceso de privatización de los recursos naturales, incluido el agua. Entonces, los territorios indígenas hoy día amenazados por la minería, por el desarrollo de la industria energética, la pesca industrial, las actividades acuícolas, la agricultura industrial, la silvicultura y el turismo a gran escala. Otra de las demandas planteadas por los pueblos indígenas es el derecho a la subsistencia por medio de las actividades tradicionales desarrolladas con cargo a los recursos existentes en su territorio: la agricultura, la pesca, la recolección, la ganadería silvopastoril, ¿no? Y el desarrollo de una ganadería doméstica para el consumo han garantizado la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y constituyen su gran propuesta de desarrollo. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales conforme a esta distinta comprensión de la naturaleza, en donde los DESC están vinculados al derecho a un medio ambiente sano que permita condiciones de vida dignas en los territorios indígenas de acuerdo con su sistema de vida y costumbre, que se basa en el equilibrio entre los seres vivos humanos y la naturaleza. Cuando hablamos entonces de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en un nuevo texto constitucional, estamos hablando desde una doble perspectiva. En primer lugar, de garantizar el derecho indígena al desarrollo desde la cosmovisión indígena, lo que supondría que gracias a la recuperación de los territorios ancestrales hoy día en disputa y al reconocimiento de su derecho de autodeterminación sobre dichos territorios, pueden garantizar niveles de autonomía que permitan que permitan en definitiva salvaguardar una vida sustentable para quienes habitan estos territorios. Y en segundo lugar, constituye una garantía estatal a garantizar el nivel de vida adecuado de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la salud, al agua, a la alimentación, trabajo y educación, comprometido precisamente porque sus territorios, a consecuencia del extractivismo, se han transformado en territorios de sacrificio ambiental. Como bien se señalaba en la presentación anterior, no cabe ninguna duda que los pueblos indígenas también están haciendo una apuesta en el desarrollo de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Su apuesta por la constitucionalización de los derechos responde precisamente efectivamente al desarrollo, ¿no?, que en definitiva ha experimentado los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional y doméstico, pero fundamentalmente en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde esa perspectiva existe una aspiración de que estos estándares sean incorporados al nuevo texto constitucional. El Sistema Interamericano ha recogido o ha desarrollado la noción de hábitat indígena y ha salvaguardado el derecho indígena al medio ambiente, imponiendo entonces al Estado la obligación de proteger el medio ambiente. La protección del hábitat indígena se enmarca dentro de la protección de los derechos territoriales, que implica un concepto más amplio que el de propiedad. Por lo tanto, también en esta nueva perspectiva, ¿no?, en la perspectiva propia de los pueblos indígenas, se cambia la noción de propiedad que clásicamente recorre la legislación
la legislación estatal, particularmente la propiedad como bienes de apropiación respecto de los cuales tenemos libre facultad de disposición. Son bienes comunes no enajenables que no están en el comercio humano, pero que al mismo tiempo dicen en definitiva relación con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para reproducir la cultura de los pueblos indígenas, garantizar su desarrollo y llevar adelante sus planes de vida. Es importante señalar que si bien la Convención Americana no se pronuncia sobre el derecho al medio ambiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una profusa jurisprudencia a este respecto que adquiere su máxima expresión en un fallo reciente que corresponde a un caso que involucra a comunidades indígenas en el Chaco argentino, la Cajonat con Argentina, donde tuve la oportunidad de actuar como perita precisamente en el caso a efectos de determinar cuál era el alcance del derecho al medio ambiente. Aquí la Corte reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, fundado en la obligación que tienen todos los estados de garantizar el desarrollo integral de los pueblos a la luz de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pero también da cuenta, ¿no?, recoge específicamente la opinión consultiva de la Corte, la número 23 del 2007, donde se releva que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implica proteger los componentes del medio ambiente como bosques, mares, ríos y otros, la protección del medio ambiente y sus componentes constituye un interés jurídico tal y como se expresó en la presentación anterior, ¿no? Un interés público que debe ser cautelado por los estados, independiente si hay evidencia de riesgo a las personas. Basta con que haya un compromiso para la naturaleza. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, fundamental en la tipificación del delito de ecocidio, al que nos referiremos probablemente, y espero que lo haga Jaime posteriormente en la discusión, ¿no?, en donde evidentemente se provee de protección a la naturaleza cuando se han dañado de manera irreversible los componentes de la naturaleza, al punto que se afecta su capacidad de renovación, su capacidad de resiliencia, ¿no? Las obligaciones del Estado han sido establecidas claramente en la necesidad de regular, supervisar, fiscalizar, requerir y aprobar estudios medioambientales, establecer planes de contingencia, mitigar en caso de ocurrencia, pero no cabe ninguna duda que la principal obligación es cómo prevenimos daños ambientales. Y aquí es importante tener en consideración que la Corte Interamericana, en el caso de la Cajonat con Argentina, determinó que la obligación de prevenir daños ambientales constituye parte del derecho internacional consuetudinario. Y si eso es así, no cabe ninguna duda que el gran desafío para todos para todos quienes habitamos en este planeta y en el contexto nuestro, en el debate constitucional, está la forma a través de la cual vamos a establecer, ¿no?, esta obligación de prevención, que entre otras partes supone adoptar compromisos efectivos de cara a un riesgo eminente como es el cambio climático, y por cierto que hacernos cargo, ¿no?, de la forma en que el modelo económico está impactando sobre el cambio climático, ¿no? Lo señalaba cuando hablamos de pueblos indígenas, y en particular en el contexto de lo que es este congreso, ¿no? Que estamos hablando de la democratización del trabajo, la preservación del hábitat indígena, dice relación
con cuestiones tan fundamentales para la vida de los pueblos indígenas como el derecho a la alimentación adecuada, de acuerdo con sus propias prácticas culturales, como de igual forma implica la salvaguarda de sus economías de subsistencia, siendo central la protección del derecho al agua, que la Corte Interamericana ha establecido que es un derecho humano a la luz de la Convención Americana, siguiendo en este punto los indicadores de la Observación General número 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son en definitiva los desafíos constitucionales para garantizar sustentabilidad ambiental en los ecosistemas indígenas en Chile? No basta con el reconocimiento en definitiva de derechos, porque incluso si tuviéramos un catálogo de derechos conforme a las directrices que acabo de señalar, hay un problema estructural que enfrentar, y es precisamente el paradigma de que Chile y su proyecto de desarrollo está sobre la base de que el país es un país minero, pero además es un país minero que aspira a cumplir un rol fundamental en la transición energética. Cobre y litio constituyen la base fundamental de la transición energética hacia el carbono neutralidad. El metal rojo es un componente esencial de los sistemas que permiten aprovechar y transmitir la energía eólica, solar y geotérmica, pero al mismo tiempo hay un creciente enfoque en el litio, un componente clave para la batería en los automóviles eléctricos. 1 de cada 4 toneladas de cobre que se produce en el mundo se extrae de Chile. Un país con ADN minero, dice el diario El Mercurio en Chile, que posee también las mayores reservas mundiales de litio, el llamado oro blanco, un codiciado mineral que será relevante en los próximos años con el auge de la movilidad eléctrica. ¿Y dónde se saca? En el territorio de los pueblos indígenas de nuestro país. Quiero referirme específicamente a la situación del desierto de Atacama, en el altiplano chileno, en donde además del impacto del extractivismo, enfrentamos una situación crítica ambiental a consecuencia del factor del cambio climático. Ambas variables convergen y se expresan fundamentalmente en un impacto de desertificación por una parte, a consecuencia del aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones, mirando la variable cambio climático, pero al mismo tiempo a una demanda por recursos hídricos de parte del sector extractivo, que evidentemente tienen el territorio de los pueblos indígenas en una situación de crisis ambiental sin precedentes. Esto va acompañado de una legislación ad hoc que favorece precisamente poner en el mercado de bienes y servicios los recursos minerales e hídricos por medio de la privatización. Entonces, en Chile, discutir en definitiva discutir los derechos de pueblos indígenas, la sustentabilidad ambiental y la transición energética, cala en un debate profundo sobre el modelo de desarrollo y la forma entonces en que este modelo de desarrollo es viable. No cabe ninguna duda de que la sustentabilidad solo es posible por medio de transformación en los sistemas de vida y costumbre de todo el planeta. Y aquí los pueblos indígenas constituyen un ejemplo y aportan en la dinámica de evidenciar, ¿no?, cómo es viable una sustentabilidad transformativa. Pero por cierto que si mantenemos nuestros patrones de consumo, no cabe ninguna duda que ninguna transición va a ser posible. Incluso la transición energética que aspira a la descarbonización, pero que tiene también una tremenda huella ambiental, como es, por ejemplo, la extracción de cobre y litio en el altiplano en los territorios de los pueblos indígenas, particularmente en Latinoamérica. Los aportes de los pueblos indígenas a la sustentabilidad transformativa, quiero citar el informe 2019
del panel de expertos independientes por el cambio climático, el IPCC, y hablan del riesgo climático y las transformaciones productivas en los sistemas agrarios, como son el caso de los pueblos indígenas, los riesgos asociados al clima, definen la actividad productiva porque está directamente vinculado a los procesos naturales. Por lo tanto, uno de los aspectos a ser considerado en los impactos sociales es precisamente el riesgo en la sustentabilidad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. La gestión sostenible de la tierra puede reducir impacto al cambio climático y sin lugar a duda es la circunstancia de que la mayor biodiversidad del planeta se encuentre precisamente en los territorios indígenas y sea posible de preservar por medio de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, constituye una práctica relevante para prevenir los daños del cambio climático. La Tierra es tanto una fuente como un sumidero de gases de efecto invernadero y desempeña un plan clave en el intercambio de energía, agua y aerosoles entre la superficie terrestre y la atmósfera, ¿no? Entonces, los ecosistemas terrestres y la biodiversidad son sin lugar a dudas fundamentales para restablecer el equilibrio. Hay un efecto diferenciado en las tierras áridas, no cabe ninguna duda que en las zonas desérticas, como es el desierto de Atacama, el efecto del cambio climático es central. Se proyecta que la población de tierras secas, vulnerable al estrés hídrico, la intensidad de la sequía y la degradación del hábitat alcanzará 178 millones de personas para el 2050, a 1,5 grados. O sea, si nosotros mantuviéramos el 1,5 grado como estándar, igual en las zonas de tierras áridas donde habitan pueblos originarios, comunidades campesinas, se van a ver afectados en un volumen significativo. Por lo tanto, tenemos que tener soluciones diferenciadas para problemas que son planetarios, pero que afectan de modo distinto a quienes nos encontramos en distintas partes de la Tierra. Si el calentamiento aumenta 2 grados, hablaríamos de 220 millones de personas afectadas y sin lugar a duda la afectación mayor es a su vida e integridad física, psíquica y cultural, porque lo que se afecta es su seguridad alimentaria. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, de lo que has dicho da pie también es un poco como conclusión o como recordatorio de qué iba este panel, ¿no? Este panel trataba de poner de manifiesto la ruptura del contrato social y el resurgir del nuevo contrato social. Y ese contrato social, se habla mucho alrededor de todo lo que dijo en sus días la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo no es una mercancía. Y precisamente todo el nuevo contrato social se debería de basar en la incorporación de estas nuevas ideas que defiende y que ha contado ahora Nancy, estos nuevos derechos, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho humano al agua, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho al aire limpio. Precisamente lo que nos aporta el movimiento indigenista, o sea, precisamente el nuevo contrato social, lo que debería de impregnarse de todo lo que nos está aportando y la posibilidad de que estas constituciones nuevas incluyan estos nuevos derechos que complementen aquel contrato social que se ha diluido, se ha roto, ¿no? Se ha roto precisamente por otra cuestión que también ha citado Nancy, que es la de regulación. Y precisamente la OIT también decía, una de sus frases famosas, es que sin regulación, sin control, los poderosos cada vez serán más poderosos y los débiles cada vez más débiles. Eso ha estado pasando y eso es lo que le ocurre al mundo y es lo que necesitamos reactivar. Digo esto casi como conclusión, mientras que no pasamos a la parte de preguntas, que han pasado pocas preguntas por aquí, por el chat. Sin embargo, bueno, pues sí, por las redes me están preguntando, insistiendo en la cuestión del ecocidio, que es precisamente lo que nos va a contar ahora Jaime, que se quedó atrás, ¿no? Nos queda poco tiempo, realmente, 5 minutos. Bueno, esta mesa ha sido la mesa de las palabras prohibidas y de las que el mundo empresarial no ha querido
y le ha dado miedo abordar o no ha querido, o la avaricia corporativa que hay bloqueado, hay boicoteado. Incluso desde el movimiento sindical ha sido difícil abordar todas estas cuestiones de crecimiento, ecocidio, derechos medioambientales. Un diputado, Roberto Uriarte, que actuó en un panel ayer en este foro, hablaba de esas zonas prohibidas que los consejos de administración de las grandes empresas no querían tocar. Toda la cuestión de justicia fiscal también incluiríamos en esta historia, que al principio del panel Ernesto Urtasun lo ha nombrado también, la cuestión de los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, todas estas cuestiones prohibidas debemos ponerlas a la mesa, ¿no? Así que, bueno, turno del debate, muy poco tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Óscar, pero si no, pasamos a que Jaime cuente en unos minutos, porque nos quedan 5 minutos, la cuestión del ecocidio. Pues si no hay preguntas, abordo el tema. Perdón, hay una pregunta más también. Bueno, ahora si queréis lo aportamos. Nos pregunta Sara por aquí a Nancy sobre una cuestión que yo también en la cabeza, ¿no? Que es la de cómo se posicionan los sindicatos chilenos tradicionales en respecto a esta cuestión. Nancy, tenemos las dos cuestiones, el ecocidio y la cuestión de los sindicatos tradicionales chilenos en todos estos papeles. Parte Jaime, ¿no? Sí, Jaime, que empiece con el tema brevemente, con el tema del ecocidio y luego la excepción. Vale, perfecto, como queráis. Vale, pues nada, entonces intentaré ser breve, pero esta vez de verdad, para no quitarle espacio más todavía a Nancy, que no puede ser. Veamos. El ecocidio es un nuevo instrumento del cual nos estamos intentando dotar y que ahora mismo es más una potencialidad que una realidad, es decir, no está tipificado el ecocidio. Es un concepto que se empezó a acuñar allá por los años 70, en 1972, y lo formuló por primera vez el primer ministro sueco, Olof Palme, para referirse en concreto, lo que tenéis ahí en la fotografía, a el empleo sistemático de la gente naranja por parte de la aviación norteamericana sobre la población civil vietnamita y la selva vietnamita. Este agente naranja era una sustancia que provocaba una deforestación terrible, pero también tenía gravísimos efectos sobre la salud de las personas y del medio ambiente. Generaba enormes zonas deforestadas porque se trituraba, deshacía la vegetación y ha tenido efectos terribles sobre generaciones y generaciones de vietnamitas de las zonas afectadas. Bien, hay una propuesta de reforma del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que prevé, que lo que plantea es crear, añadir, tipificar, como queramos decir, un nuevo delito, un nuevo crimen internacional, ¿no? Lo ya conocido como los delitos de los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, etcétera, pues añadir un nuevo delito, un nuevo crimen que pueda ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Que está regulado ahí en el Estatuto de Roma. Bueno, se habla, cuando salió recientemente formulado por una comisión de expertos, tras un proceso de participación y demás, pues tenemos la formulación que veis aquí en la pantalla, que se ha hablado de ella como de las 200 palabras que podrían salvar al mundo. La definición es, bueno, cualquier acto ilícito o arbitrario, es decir, tiene que haber un elemento que no puede ser un acto legalmente autorizado, ¿vale? Que sea perpetrado a sabiendas de las grandes posibilidades de que se causen graves daños al medio ambiente y que tienen que ser extensos o duraderos, ¿vale? Aquí estamos pensando, por ejemplo, insisto una vez más, en los graves daños a la selva de Indochina, a la selva vietnamita, los casos de los incendios, muchos de ellos provocados en la selva amazónica de los últimos años. A mí siempre me acuerdo cuando hablamos de este tema, el incendio deliberado por parte tanto de las tropas norteamericanas como de las tropas iraquíes en la primera guerra del Golfo, tanto de los campos petrolíferos como el vertido y posterior incendio de miles de millones de toneladas de petróleo al Golfo Pérsico por parte de Irak.
y por descender a un caso mucho más cercano a mi geografía, a mi realidad geográfica, tenemos el caso del ecocidio del Mar Menor, de la Manga del Mar Menor y de la laguna, la mayor laguna marina europea, que es la laguna del Mar Menor en Murcia, que ha sufrido 2 episodios de colapso ecológico, que aparecen miles de toneladas de peces muertos por la sobrecontaminación por residuos agrícolas, también de carácter urbano y demás, ¿no? Entonces, insisto, por ahora es una idea, un potencial que se está desarrollando, ciertamente prometedor y que puede servir de ayuda, y que también hay que pensar que cuando decíamos que el derecho también exige un esfuerzo de imaginación por parte de los operadores jurídicos. Es decir, sin tener ya tipificado en el Estatuto de Roma el ecocidio como delito internacional, nos hablaba antes José Carlos del famoso caso Shell, en el cual un tribunal holandés ha condenado a una de las filiales de la Shell por daños ambientales y agrícolas causados por vertidos de la Shell a el delta del Níger y a muchos de los agricultores que estaban presentes en el mismo, y ha sido condenada a una importante sanción y aparte con efectos reparadores sobre los agricultores demandantes. Si esto ha sido así, imaginemos si además tenemos un cuerpo jurídico potente a nivel internacional como el que se propone, y aparte es todo un trabajo también muy riguroso y demás que compartiré con vosotros ahora en el foro. Muchas gracias, Jaime. Pues, Nancy, adelante la pregunta de Sara. Estamos en el tiempo, yo sé, ¿no? Sí. Así que un segundo. Básicamente dar cuenta que en mi experiencia tuve ocasión de compartir con los sindicatos fundamentalmente del área del cobre, de la empresa estatal Codelco. Ellos manifestaron interés en abordar los problemas de la industria del litio fundamentalmente, pero gran parte de la lucha de los sindicatos es por controlar la privatización, y la demanda más bien va en la línea de la estatización de la riqueza. Ahora, evidentemente hay y comparten preocupaciones sobre la regulación ambiental, pero creo que ese es el punto, y creo que ese es el punto central. Y cuando estamos hablando de pueblos indígenas, la verdad que la cuestión de la estatización también debe relativizarse, porque la soberanía de los pueblos indígenas depende de que tengan control efectivo sobre esos recursos. Entonces, es cierto que es la riqueza del país, pero no cabe ninguna duda que tenemos que establecer un acuerdo social por medio del cual uno respeta la integridad de los territorios indígenas y hay zonas no disponibles para la extracción. Muchísimas gracias, Nancy, gracias a todos, Jaime, Óscar, Ernest, que no está aquí, pero le damos las gracias desde aquí, y Chris, que no ha podido estar para la perspectiva indigenista, pero bueno, Nancy ha centrado toda su perspectiva desde ese punto de vista, ¿no? De todas maneras, mandará el documento y lo podremos compartir junto a tu presentación, Nancy, que siento mucho que no haya podido verse, pero bueno, se podrá utilizar y la podremos utilizar para distribuirla. Tenemos la suerte de que esto se ha grabado y me parece muy interesante para que esto podamos difundirlo y oírlo de nuevo con detenimiento, porque me parece que, bueno, es un panel, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Bueno, estamos en tiempo, no sé yo qué la organización cómo hace, si nos echa directamente o nos salimos, o aprovechamos el tiempo que podamos, hablando un poco más entre nosotros, pero bueno, ya os digo que estoy encantado de haberme metido en este lío, que yo no me atrevía, pero bueno, al final ha seguido muy bien, estupendamente, funciona toda la organización, a la que felicito también desde aquí, la organización desde el evento tan grande, tan mastodóntico, tan universal, que, bueno, 3 días, 100 ponencias, 100 mesas, 300 ponentes, bueno, ya creo que ha funcionado muy bien, estamos ya en la última fase y, bueno, recomiendo a todo el mundo que vaya que siga viendo las ponencias, hay una plenaria creo que a las 5 y alguna de cierre ya de todo el evento. Y bueno, sin más, si tenéis algo más que decir, aprovechar que tenemos las cámaras abiertas y esto se sigue grabando, ¿no?
A mí, y siendo consciente que ha abusado mucho del tiempo y la paciencia de todos, quería compartir un último recurso, porque creo que es un recurso muy efectista y que nos puede servir como cláusula de cierre. Y es que a mí me gusta decir que pese al ingente trabajo que desarrollo desde mi despacho, desde el punto de vista jurídico, desde también académico, con aportaciones como las que hemos realizado hoy, como las que ha realizado Nancy o los dos presidentes y coordinadores de la mesa, pues nos podemos sentir que somos, en fin, una piedra contra la ola, un grano de arena, pero al final todos somos puntos y con el trabajo colectivo y la imaginación y el esfuerzo colectivo, un punto se convierte en una aportación más para conseguir al final diseñar un cuadro de esperanza y en fin, de trasce de futuro, ¿no? En este caso utilizo me apropio de una pintura de Seurat, uno de los puntillistas más famosos de la historia, para trasladar esta idea, ¿no? O sea, toda aportación es importante siempre que hablemos en pro del interés general y de un futuro común, vivible, socialmente justo y sostenible. Bueno, esto es la filosofía precisamente de este panel de unidad y de integración y tan integral y tan transversal, tan transnacional, tan norte-sur, tan el lado de acá, el lado de allá, decía por ahí que, bueno, Cortázar Viver, Rayuela, en fin, bueno, seguir aprovechando y decir lo que queráis, si no, bueno, pues lo dejamos aquí porque creo que así cumplimos con el tiempo. Y bueno, ha sido muy bonito, muy interesante y encantado. Bueno, seguiremos unidos para siempre, me parece a mí, a través de las redes. Y bueno, esperemos que dentro de poco nos veamos de nuevo, incluso en directo, ¿no? Aunque bueno, esto ahorra, bueno para el cambio climático, no hacer tantos kilómetros, ¿no? Solo añado que creo que como las sesiones se graban, si no entiendo mal, Sara, que está por aquí, y supongo que en algún momento estarán disponibles. Lo digo porque si queréis entrar a la propia página del foro, ha habido otras sesiones que han tratado temas parecidos. Podéis echar un vistazo, creo, ¿no? Que están grabadas y podéis mirarlas. Porque claro, el foro es tan grande y tenemos tantas ocupaciones que es difícil coincidir cuando se daban, pero están disponibles para que podáis visualizarlas. ¿De acuerdo? Lamentablemente me tengo que retirar porque tengo otra actividad, así que les pido miles de disculpas y bueno, que tengan un muy buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias, Sara. Nancy, perdón. Nancy. Y gracias, Jaime, y gracias sobre todo a José Carlos. Bueno, gracias. Y seguimos en la lucha, ¿no? Así es. En lo que Que estamos. tengan buen... Gracias. Vale. Muchas gracias a todas. Adiós. Adiós.